Bien, buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias a Covite por la invitación a participar en este encuentro. Voy a intentar hacer una cosa que se nos da muy mal los académicos, y es ser breve y sintético, pero de verdad les prometo que voy a hacer un esfuerzo al respecto. Lo primero que quería decir es señalar la importancia de introducir en el programa de esta jornada una referencia explícita y una mesa relacionada con los procesos de prevención de la radicalización violenta. Yo creo que esto es muy importante en el contexto en el que estamos. ¿Por qué digo esto? Bueno, no es ningún secreto que el asunto de la radicalización violenta es una de las preocupaciones fundamentales en términos de seguridad en los países europeos en los últimos años. Ha habido un desarrollo enorme de, por un lado, un corpus teórico sobre el asunto y de una proliferación de planes y de programas de prevención de la radicalización violenta. Sin embargo, la inmensa mayoría de esos planes han estado centrados en uno o dos tipos de terrorismo, el terrorismo yihadista, lo cual es natural, dadas las dimensiones del impacto que tiene ese fenómeno a nivel mundial, y otro al que también se le viene prestando atención y que ha definido estrategias concretas de prevención en el contexto europeo ha sido el terrorismo, la violencia de extrema derecha, ¿no? Esto es bastante chocante que el concepto de radicalización violenta, de hecho, no haya tenido uso hasta hace muy poco tiempo a raíz de, digamos, la emergencia de la amenaza del terrorismo yihadista, y que se haya vinculado con buen criterio al asunto del terrorismo de extrema derecha, pero que se haya vinculado poco al tratamiento de los problemas que están relacionados con el terrorismo nacionalista e independentista. Les doy un dato. Ustedes saben que Europol todos los años emite un informe anual sobre terrorismo, en el que recoge, con los datos que les proporcionan todos los Estados miembros, la información sobre cuál ha sido el grado de amenaza relacionada con todas las formas posibles de terrorismo que tienen manifestación en los países de la Unión Europea. Siempre hay un apartado relacionado directamente con terrorismos de orientación nacionalista e independentista, en los que obviamente se incluye siempre a España, ¿no? En el último informe de este organismo al respecto, se señalaba que en el año 2018 se habían registrado como mínimo 83 tentativas de atentado, lo cual incluyen atentados frustrados, atentados prevenidos y atentados consumados en el conjunto de los países de la Unión Europea. Insisto, 83 tentativas debidas al terrorismo nacionalista e independentista, frente a 24 del terrorismo de inspiración yihadista. Como ven, hay una descompensación a favor del terrorismo de inspiración nacionalista. Y, sin embargo, no hay ningún plan europeo de prevención de la radicalización que esté expresamente referido o fundamentalmente referido al terrorismo de inspiración nacionalista. Así que eso creo que pone de manifiesto la importancia de este tema. Lo que yo voy a tratar de hacer en el tiempo que tengo es hablar sucesivamente de tres cosas. Voy a tratar de señalar al menos hay muchos más, dos modos de equivocarse a la hora de diseñar políticas de prevención de la radicalización violenta en el caso concreto del terrorismo nacionalista, en el caso concreto también español y en relación al terrorismo que ha estado vinculado directamente a ETA. En segundo lugar, voy a hablar, y tendré que repetir inevitablemente cosas que se han dicho aquí, mucho mejor de lo que yo las pueda decir, hablar de lo que a mi juicio han sido los factores fundamentales que propiciaron una radicalización violenta permanente en el contexto del País Vasco y en España durante todo el tiempo de la democracia hasta el momento actual. Los factores que han hecho tan persistente esa radicalización violenta de inspiración nacionalista. Voy a referirme a la situación actual y, si me da tiempo, que creo que no,
y entonces tendré que dejarlo para las preguntas, sacaré algunas series de conclusiones sobre todo esto para el diseño de políticas de prevención de la radicalización violenta. Bien, la primera cuestión, les decía, es algunos modos de equivocarse en el diseño de políticas de prevención de la radicalización violenta en relación al nacionalismo. Bueno, es bastante fácil equivocarse en el diseño de políticas de prevención del radicalismo violento en general, porque es un fenómeno enormemente complicado, enormemente complejo, enormemente diverso, incluso cuando tratamos solo un tipo de terrorismo, del yihadista, al de extrema derecha, al de extrema izquierda, al nacionalista, al de causa única o a cualquiera de los que afectan a los países de la Unión Europea. Pero hay algunos modos específicos de equivocarse que es a los que me quiero referir. Esta idea parte de una premisa. Cuando uno busca solucionar un problema, sea del tipo que sea, es bastante complicado que consiga encontrar esa solución si no comprende el problema. Cuando ese problema tiene que ver con la posibilidad de que se repita algo que ya sucedió, lo lógico es, y lo más inteligente, es tratar de entender primero por qué sucedió lo que sucedió. Y en relación a por qué sucedió el proceso de radicalización violenta permanente y persistente durante tantos años que mantuvo viva ETA en el País Vasco y en España, hay dos formas fáciles de equivocarse a partir de una mala comprensión de este fenómeno. La primera tiene que ver con tratar de aplicar de manera apresurada un supuesto modelo general sobre cómo funcionan los procesos de radicalización violenta. Por supuesto, la radicalización violenta que se ha dado en el País Vasco durante todos estos años tiene aspectos comunes con otros fenómenos de radicalización violenta del pasado, del presente y probablemente del futuro, ¿no? Pero las especificidades de carácter histórico, político, social son decisivas para cada caso y también para este. La mayoría de las estrategias de prevención de radicalización violenta, como les he dicho, están apoyadas sobre una serie de supuestos sobre cómo se producen o se están produciendo esos procesos de radicalización violenta, insisto, con el yihadismo como marco de referencia fundamental, ¿no? Esos procesos de radicalización violenta asociados al yihadismo tienen una serie de características, no voy a destacar todas, pero sí algunas que son importantes. Son experiencias muy minoritarias, es decir, son muy pocas personas, me refiero a los procesos de radicalización violenta tal y como están en Europa y en Norteamérica, es decir, en países occidentales, ¿no? Es una radicalización violenta muy minoritaria, es cosa de individuos y de pequeños grupos, de individuos que no están en su mayoría socializados tempranamente en la violencia, sino que se socializan de manera relativamente tardía, o bien en una juventud tardía o bien en la edad plenamente adulta. Es supuestamente un tipo de radicalización violenta que está muy vinculada a experiencias reales o percibidas de exclusión y de marginación como consecuencia de que estamos hablando de musulmanes que viven en el contexto de un país que no es culturalmente musulmán. Y son procesos de radicalización violenta donde un factor fundamental siempre, de una u otra manera, es alguna crisis de identidad, alguna crisis, alguna duda, algún problema sobre cómo me defino frente a los demás y frente a mí mismo. Bien. Toda esta serie de características se dan de manera muy distinta y muchas de ellas no se dan en el caso de las dinámicas de radicalización violenta que se han dado en el País Vasco. Sería bastante largo entrar a detallar cada una de estas razones, pero lo que voy a decir a continuación creo que algo se puede ver. La segunda forma de equivocarse a la hora de explicar por qué se produjo la radicalización violenta en el País Vasco es asumir acríticamente la versión que se ha desarrollado desde hace ya mucho tiempo, en principio para consumo interno dentro del ámbito de la izquierda abertzale, pero luego para difusión al resto de la sociedad, la versión sobre cuáles fueron las causas del terrorismo de ETA. Esa versión es básicamente, y aquí creo que no hay nadie que se vaya a sorprender por lo que voy a decir, básicamente es un relato fraudulento y un compendio de todas las excusas que se han dado a todos los tipos del terrorismo conocidos y por conocer.
con algunos elementos muy bien conocidos, ¿no? Hay un conflicto que es ancestral, hay un terrorismo que es en realidad una obligación trágica, una expresión que ha utilizado ETA, es decir, es un último recurso o es la alternativa única en una situación de bloqueo político. Hay un terrorismo que es solo cosa muy definida de unos pocos violentos, y el final del terrorismo respondió a razones morales, benevolentes, a un sentido democrático adquirido no se sabe cuándo. Lo que sabemos es que nada de esto fue así, sino justo al contrario, ¿no? Sabemos que el conflicto no era un conflicto de oposición entre vascos y no vascos, sino dentro de la comunidad vasca, que era un conflicto definido con elementos míticos muy bien estudiados por los historiadores, con elementos de supremacismo inicialmente racial y luego de carácter ideológico. El terrorismo no era una obligación trágica, sino que se prefirió la violencia a la plena integración en el proceso democrático, y el terrorismo no terminó por razones benevolentes, sino que básicamente ETA y todo su mundo trató de disfrazar la necesidad de virtud en una situación en la que estaba operativamente muerta y en la que la deslegitimación del terrorismo dentro y fuera de España, del País Vasco y del mundo había crecido enormemente, y en el que además se estaban sufriendo mucho los costes de no tener representación política. La segunda cuestión que quería tratar, como decía antes, es cómo se propició realmente la radicalización violenta en el País Vasco, más allá de estas versiones a partir de un modelo supuestamente general o a partir del modelo desarrollado por el para consumo interno de la izquierda abertzale, ¿no? Bueno, como ustedes saben, hablamos de un proceso de radicalización violenta, y esto es bastante excepcional en el contexto europeo, un proceso de radicalización violenta sostenida durante muchísimo tiempo, que tiene dos características relevantes. La radicalización violenta admite grados, hay distintos grados de radicalización violenta. La implicación en actividades terroristas es uno de sus grados máximos, hay superiores, pero es uno de sus más grados. Pero viene inmediatamente antes la radicalización violenta de la que participan las personas que no se implican directamente en actividades terroristas, pero que apoyan de manera directa y explícita o de manera implícita al terrorismo y a quienes lo promueven, ¿no? En el contexto del País Vasco, en algunos momentos quizás se pudo hablar de hasta un 10% de la población que estaba en esa línea. Y eso es lo que sostuvo durante tanto tiempo el terrorismo. Es una magnitud formidable, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones de la comunidad vasca. Bueno, y hay historiadores aquí, así que no voy a tener la arrogancia de recordarles cómo surgió ETA, porque me voy a centrar en el contexto de cómo se dio el proceso de radicalización violenta que favoreció a ETA en los años de la democracia, puesto que seguimos viviendo en democracia y, por tanto, este es el referente fundamental para nosotros. Ese proceso de radicalización violenta tuvo que ver con el hecho ya señalado de que ETA efectivamente no buscó la convivencia, sino la división, y que fue favorecido por una dinámica social y política muy particular. Lo más importante sobre esto es subrayar que esa dinámica no fue espontánea, no surgió de manera espontánea, como a veces se deduce de algunas explicaciones de los procesos de radicalización violenta de este tipo o de otros. Fue una radicalización que no fue solo un proceso. El proceso de radicalización violenta en el caso del País Vasco fue, además de un proceso, fue una estrategia. Y una estrategia implementada y sostenida durante mucho tiempo por la organización terrorista, que por un lado se apoyó en una serie de disposiciones psicológicas universales que se pueden manipular y que se han manipulado muchas veces, ¿no? Una psicología de la catalización, a dividir a las personas entre nosotros y ellos, los vínculos entre sentimiento y acción, entre ciertos sentimientos y ciertas acciones, el odio, el resentimiento, el miedo y la violencia por un lado, los sentimientos de empatía y de solidaridad con la violencia cuando tiene una dimensión gregaria y colectiva. En tercer lugar, por una tendencia a la distorsión cognitiva y al pensamiento grosero y a los errores. Cuarto, una necesidad de sentido, de significación. Y quinto, un sentido práctico o utilitario que supuestamente se le da o se le dio a la violencia. La organización terrorista instrumentalizó todo eso y lo hizo, instrumentalizó todas esas disposiciones y lo hizo básicamente moldeando la realidad social del País Vasco y generando un microcosmos en los que fue posible una radicalización y una movilización hacia la violencia permanente durante décadas. Y eso se hizo con las herramientas que ya se han señalado aquí.
el diseño y la difusión de una cultura de la violencia y del odio, en la que muchas personas fueron socializadas tempranamente, un clima social basado en la intimidación y el control social, que aumentaba los costes de la disidencia respecto a la violencia, un clima de impunidad relativa, sobre todo respecto a aquellas partes menos visibles del terrorismo o que no salen todos los días en los telediarios, como la violencia de persecución que se ejercía en el ámbito ciudadano y las actividades de apoyo al terrorismo de distintas formas, logístico, adoctrinamiento, etcétera. Y, en cuarto lugar, una acumulación de recursos para poder continuar con la actividad violenta, recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos y recursos simbólicos. Y todo eso permitió que se estableciera lo que un psicólogo social que dedicó mucho tiempo a estudiar los procesos de genocidio llamó el continuo de destrucción. El continuo de destrucción es aquella dinámica por la cual se empieza una acción hostil, pero levemente hostil, sutilmente hostil contra un presunto enemigo, a partir de la humillación simbólica, a partir de la ofensa simbólica, se pasan a pequeños actos violentos, esa violencia va creciendo y sigue creciendo sin más si el ambiente lo permite. La situación actual es una situación afortunadamente distinta de la que durante mucho tiempo permaneció en el País Vasco, pero una situación que yo denominaría de equilibrio inestable. ¿De equilibrio entre qué? De equilibrio entre factores potenciadores de la radicalización violenta, de inspiración nacionalista, y de factores inhibidores de esa radicalización. De factores potenciadores porque algunos de los elementos que he señalado antes, que permitieron crear ese microcosmos propicio a la radicalización violenta, han sobrevivido, permanecen activos, ¿no? Sobre todo permanece activo una cultura del odio y de la violencia y un relato legitimador que da contexto a esa cultura. Pero lo más importante, de nuevo, antes decía que toda esta dinámica social y política que llevó a la radicalización violenta durante mucho tiempo no había sido espontánea. Lo más importante es que la pervivencia actual de esa cultura del odio y de la violencia tampoco es solo por inercia, sino que de nuevo es una estrategia que se mantiene, es activa, y hay toda una serie de indicadores que lo señalan. Las actividades de enaltecimiento a los terroristas, la presión social que se ejerce y que da lugar a episodios como el de Alsasua, 30.000 personas o más apoyando una protesta contra la sentencia de los autores de los delitos de Alsasua, más de 300 actos identificados por Covite de enaltecimiento del terrorismo, que incluyen más de 130 homenajes a terroristas, y, bueno, toda una serie de discursos. El Estado español ampara violadores, torturadores, agresores, la solución es la soberanía, que se vayan de nuestro pueblo, etcétera. Son palabras de una persona bastante conocida por todos nosotros, el señor Otegi, en el año 2018, es decir, ayer. Y entonces, ¿por qué no hay violencia? Bueno, pues no hay violencia porque hay factores inhibidores que antes no estaban presentes. ¿Cuáles son esos factores inhibidores? Los más importantes, a mi juicio. Primero, sabemos que existe un entramado terrorista porque fue desarticulado por la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del sistema judicial español. En segundo lugar, la violencia pasó a ser vista a partir de cierto momento como contraproducente. Primero, porque cambió la actitud general hacia el terrorismo, ya lo dije antes. En segundo lugar, porque algunos mitos han dejado de ser sostenibles. El mito de la invencibilidad o el empate infinito, la invencibilidad de ETA, se derrumbó. Y se derrumbó también el mito para un sector de la población que no estaba en el contexto estricto de la izquierda abertzale, pero que podía estar cercana o simpatizar en algún aspecto. Se derrumbó también el mito de una ETA defensora del pueblo vasco. Hay una cosa que conviene resaltar cuando se habla, por ejemplo, del terrorismo yihadista. La mayoría de las víctimas del terrorismo yihadista son musulmanes. Y si no se entiende esto, si no se tiene en cuenta ese dato, se entiende muy mal qué es el terrorismo yihadista. Bien, pues en el caso del contexto del País Vasco hay una pregunta que se ha hecho demasiado poco. ¿A cuántos vascos ha matado ETA? ¿A cuántos vascos ha arruinado la vida ETA? ¿A cuántas familias ha roto? ¿A cuántos vascos ha obligado a que se vayan? Todas esas han sido preguntas que no se hacen suficientemente, pero que en la medida en que se han hecho han ido calando y actúan como inhibidores de la violencia. Y hay un tercer inhibidor, y este es muy importante. Existe una expectativa en la izquierda abertzale de posible avance gradual hacia la independencia. Bueno, ahora se le llama soberanía, pero es exactamente lo mismo. La cuestión es,
Si esa expectativa de avance gradual a la soberanía o la independencia se frustra, ¿qué pasará entonces? Pues lo que pasará dependerá, obviamente, de muchos factores, ¿no? Pero un factor muy importante es si la cultura de legitimación de la violencia de ETA o en favor del proyecto de una Euskadi independiente o de una Euskal Herria independiente perdura o no. Y esta es la cuestión fundamental, el meollo para el diseño de cualquier política de prevención de la radicalización violenta, ¿no? Sobre las implicaciones de todo esto que acabo de decir, y termino ya, porque María si no me va a dar una patada debajo de la mesa. Obviamente, como en otros casos de prevención de la radicalización violenta, en los últimos años se viene insistiendo mucho en la necesidad de crear una contranarrativa o un relato alternativo al relato que legitima la violencia. A mí la verdad es que no me gustan mucho estos términos, aunque son de uso frecuente. ¿Por qué? Porque el concepto de narrativa o de relato sugiere ficción y lo que hace falta es una historia y el trabajo de historiadores que traten de buscar verosimilitud y fiabilidad en lo que dicen y cómo describen lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Políticas de reinserción también se mencionan bastante. Bueno, yo creo que las políticas de reinserción no se pueden abandonar nunca, pero debe ser una reinserción basada en premios no a la no violencia o no a la apuesta por la, entre comillas, paz. Tienen que ser beneficios solo a las personas que condenen claramente la violencia, porque lo fundamental para prevenir la radicalización violenta es que haya claridad moral contra el terrorismo y contra la violencia y el uso político de la violencia. Obviamente, el tercer pilar es la educación, y creo que no hace falta insistir mucho en esto, pero hay otros dos más, y ya con esto termino, que quisiera señalar. No todo en la prevención de la radicalización violenta tienen que ser medidas blandas, también hay medidas duras. Tiene que haber medidas duras, tiene que haber una persecución más sistemática del enaltecimiento y la difusión de ideas radicales, que se persiga con la misma perseverancia y rotundidad que se está persiguiendo el enaltecimiento del terrorismo y las ideas radicales vinculadas a otros terrorismos distintos del terrorismo nacionalista. Y un último punto. Hay que presionar a favor del fin de la banalización o la relativización de cualquier brote de violencia vinculada a las ideas nacionalistas, aunque sea una violencia de baja intensidad. ¿Esto es posible? Pues les voy a ser muy sinceros, yo creo que a corto plazo no. Pero es imposible a largo plazo también si no se intenta y no se trabaja de manera sostenida durante mucho tiempo. Hay un obstáculo fundamental en todo caso, al que hay que hacer frente enseguida. Y ya no tiene que ver solo con las dinámicas de radicalización violenta, sino con el marco cultural más amplio, ¿no? Es la insistencia en eso que Freud llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias, pero que se convierten en diferencias muy grandes cuando se llenan de un simbolismo falso que va orientado a mantener dividida a una sociedad. Muchas gracias.